Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Mateo capítulo 6, versículos 5 en adelante dice: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Vamos a orar para que esta palabra cumpla el propósito por el cual fue enviada. El propósito de la palabra de Dios es que nosotros conozcamos su voluntad. Entonces oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, que es la verdad, Señor. Gracias porque tú nos has revelado todo por medio de tu Hijo, Señor. Que nuestro espíritu sea avivado, que tengamos la vida nuevamente, Señor, la comunión perfecta contigo por medio de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender para que sepamos realmente cuál es la condición nuestra delante de ti, Señor. Que nosotros estamos en estado de indigencia delante de ti, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que es por el poder de tu palabra que nosotros podemos tener la vida eterna, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a conocerte, ayúdanos a glorificar tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Cuando llegué a la primera iglesia, me enseñaron algo que es totalmente contrario a lo que dice la Biblia. Me enseñaron que toda la palabra no es rema. Introdujeron ese concepto en mi mente, que toda la palabra no era rema para mí, que una palabra era logos. O sea, cuando uno leía y uno no sentía que eso lo afectara, eso era palabra logos. Le estoy diciendo lo que me enseñaron, no es que sea así. Pero cuando hay algo que uno llama, que uno lee y inmediatamente llama la atención y que mueve sus entrañas, entonces eso es una palabra rema. Pero resulta que es al revés, porque dice la Biblia que en el principio era el logos, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios. El logos es como todo el pensamiento condensado en la palabra, y eso es Jesús. Y después dice que ese logos o esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Resulta que el logos es la verdad, el logos es la revelación, el logos es el que es capaz de darme la vida espiritual. Y rema, resulta que cuando uno mira, rema argos es la palabra satánica, la palabra que habla de su propio pensamiento, no conforme a la Biblia, sino de lo que cree que es la palabra. Entonces toman un versículo y la interpretan. Ya sabemos que interpretar no es decir lo que yo pienso, pero para ellos interpretar es decir lo que ellos piensan, lo que su anhelo de corazón tiene. Entonces uno se encuentra en muchas iglesias donde hablan una cantidad de sandeces y cosas que no son conforme a la Biblia, porque el pastor cree que es así. Y entonces, como en esa iglesia se hace lo que el pastor dice, porque es el ungido, el que tiene la razón, entonces nadie es capaz de confrontarnos con la Escritura. Y con el Padre Nuestro pues pasa algo muy parecido, que nos dicen que es una vana repetición. Claro, se vuelve vana repetición como dice el Señor ahí. Dice que cuando ores, no uséis vanas repeticiones como hacen los gentiles, que creen que es por su palabrería. Claro, si para uno se vuelve palabrería, como les enseñaron cuando uno iba a confesarse, le decían: no, usted para ser limpio de ese pecado tiene que rezar
10 Padres Nuestros, 20 San... Entonces, eso sí es una vana repetición, porque usted no está entendiendo qué es lo que está diciendo, sino que como son 10, toca decirlos a toda velocidad, entre más rápido, pues como que más espiritual soy, ¿no? Pero resulta que no es una vana repetición, sino que nosotros estudiamos que ahí está toda la voluntad de Dios. Hoy vamos a ver el versículo 10, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Y lo que vamos a aprender acerca de Dios es que Dios es glorioso. También cuando yo llegué a los pies del Señor y me enseñaban en esa iglesia, entonces decía, vamos a darle gloria a Dios, a su nombre. Entonces la iglesia gritaba gloria, y entre más duro gritaba, entonces más gloria se le daba a Dios. Pero lo que vamos a aprender acerca de Dios es que Dios es glorioso por sí mismo. Pero vamos a analizar un momento el Salmo 24 en el verso 10. Entonces el tema de hoy es, haga la voluntad de Dios. Dice, ¿quién es el Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de gloria. Está haciendo una referencia directa a Dios, que Él es el Rey de la gloria, que de Él proviene toda la gloria. ¿Cómo le daría uno gloria a otra persona? Darle gloria a una persona, exaltarla, mostrar todo lo que ha hecho. Si ha hecho pues grandes logros, pues exaltar esos logros. Y algunas veces le hacen hasta una plaquita o un monumento y en eso le dan gloria. ¿Y cómo le daría gloria en esta tierra a un hijo a un padre? Con que haga mi voluntad, ¿cierto? Con que me obedezca, ya me está dando gloria. Como padre, ¿cierto? ¿Qué quiere uno? Obediencia. ¿Qué es lo que un padre espera de un hijo? Pues que sea obediente. Mira lo que dice 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. ¿Sí? ¿Ya están todos? Leámoslo entonces. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces lo que está diciendo es que Dios se siente más complacido no en que uno haga tantos sacrificios, sino en que le obedezca. La religión nos ha enseñado que son mejores los sacrificios. Por ejemplo, en Bogotá, pues Monserrate es un lugar muy visitado y mucha gente tiene por costumbre, por ejemplo, que si hace el sacrificio de subir de rodillas a Monserrate, eso es agradable para Dios. Entonces se le rompe el pantalón, se le rompen las rodillas, llega sangrando y llegan allá y gloria a Dios, porque hizo ese sacrificio. Pero lo que está diciendo la Biblia no es eso. Y en realidad se está refiriendo más bien a la ley, que por la ley se presentaba un sacrificio, un cordero, bueno, y en la medida que uno tuviera capacidad, pues presentaba un sacrificio. Si uno era rico, pues podía presentar un toro, pero si no era tan rico, entonces podía presentar un carnero, y si no era tan rico, entonces 2 tórtolas, y si no, una efa de harina. Todos en la medida de su capacidad podían presentar sacrificio, en su medida, pero para Dios ya no es agradable eso, sino que se complace más en la obediencia. Entonces, nosotros, ¿cómo le damos gloria a Dios? Claro, cuando una persona recibe gloria de otra, pues esa persona es exaltada. Pero nosotros no podemos exaltar más a Dios, porque Dios es Dios. No podemos subirlo a otro nivel. Mire lo que dice Juan, capítulo 5, versículo 41. Dice, gloria de los hombres no recibo, dice el Señor. ¿Por qué gloria de los hombres no recibe? Entonces, ¿cómo le damos gloria si dice que gloria a los hombres no recibe? Entonces, ¿cómo le damos gloria? Si yo, por ejemplo, hablo de una persona que salió de su cuna y se va para Calcuta, dejando toda su riqueza, y fue inclusive nacionalizada allá en la India y recibió el premio Nobel, como que en el 67, no me acuerdo, murió como en el 97, y haciendo toda una obra por los enfermos y los pobres. Entonces le estoy dando gloria. Pero solo cuando yo menciono el nombre, realmente se formaliza la gloria. La Madre Teresa de Calcuta, una monja, ¿no? En el nombre nosotros estamos formalizando la gloria. Mire lo que dice Juan 17, 11 y 12. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros.
Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Para poder dar gloria a Dios, nosotros necesitamos conocer a Dios. Y la gloria de Dios está en uno de sus atributos, porque normalmente la gente reconoce el atributo más alto de Dios, por el cual reconocen la gloria de Dios, como el amor, porque la Biblia dice que Dios es amor. Pero entonces la gente confunde eso. Dice, si Dios es amor, ojo, si Dios es amor, Dios no podría castigarme enviándome al lago de fuego. Pero es justo. Pero es justo. Y resulta que su justicia es su gloria, porque por encima del amor está su justicia. Dice que Él, al que ama, lo disciplina. Por encima de su amor está su justicia, y en eso está la gloria de Dios, en la justicia, que Él es justo. ¿Dios nos puede glorificar a nosotros? ¿Cómo nos glorificó? Pues que nos redimió de nuestros pecados y nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Ahí nos glorificó a nosotros. Esa es nuestra gloria. Miremos lo que dice Jeremías 9:24. Mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Entonces, una persona que Dios glorificó, ¿cómo puede glorificarse? ¿En qué se debe glorificar? En que conoce a Dios y conoce su justicia. ¿Por qué se debe gloriar en que lo conoce? Porque en eso consiste la vida eterna, en conocerlo, en conocer su voluntad. ¿Qué significa? La palabra gloria literalmente traduce luz, pero la luz no como la que nosotros conocemos del sol, pero el sol aún, una manera de mostrarnos la gloria de Dios. Por medio de las cosas creadas podemos conocer la gloria de Dios. Entonces el sol en sí mismo proyecta la luz. De él mismo emana, no depende de otro, como por ejemplo la luna. La Biblia va a decir, va a ser la referencia del sol y de la luna, que el sol es Dios o el Señor y nosotros somos la luna que reflejamos su gloria. El sol en sí mismo está generando la luz, produce muchas cosas. Por ejemplo, cuando sale el sol, se produce la fotosíntesis, ¿cierto? Da la vida a las plantas, nos da vitaminas, ¿cierto? Hay vitaminas que se reciben por medio del sol, controla los vientos. Mire todo lo que está dependiendo de la luz del sol. Y el Señor es glorioso en sí mismo, porque de Él mismo dependen todas las cosas que nosotros tenemos. Estamos hablando del amor. El amor proviene de Él, proviene de Él la vida, proviene la verdad, proviene lo bueno, proviene lo agradable, proviene lo perfecto. ¿Quieres saber cómo es la gloria de Dios? Que Él no se puede negar a sí mismo y Él se sometió a su propia justicia. Porque Él dijo, la paga del pecado, ¿qué era? Muerte. O sea, Él estableció ese decreto. Entonces todo el que peca, ¿qué merecía? La muerte. Pero si Él quiere ser justo y retribuirnos otra vez la vida que proviene de Él, es que nosotros no tenemos vida por sí mismo. Mucha gente dice, es que yo dependo de mi capacidad, yo no necesito nada de Dios. Podríamos morir mañana. ¿Y eso está en manos de quién? ¿De suyas? ¿Usted puede controlar eso? ¿De tener vida? No depende de usted, depende de Dios. Por eso el apóstol dice, cuando hablen a futuro, no hablen vamos a vernos o vamos a hacer, sino si Dios quiere, nos vemos, porque no depende de mí, depende totalmente de Él. Solamente Él pudo decir, yo pongo mi vida porque tengo el poder de volverla a tomar. Eso sí es poder, eso sí es control, eso es la gloria. Entonces entregó a su Hijo para que muriera por los injustos, pero toda su gloria se fundamenta en su justicia. Hasta Él mismo, la paga del pecado es la muerte. Y para que nosotros no pagáramos con nuestra vida por el pecado, entonces entregó a su Hijo. Entonces va a decir que de tal manera amó al mundo que entregó a su Hijo. Él mismo se sometió a su justicia, porque Él nos tuvo que dar a conocer la gloria de Dios. Nosotros no conocíamos la gloria de Dios, solo la conocimos cuando vino su Hijo. Mire lo que dice Juan 1:14. Ya que el reino fue hecho carne, ya habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria de Dios. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo, estamos hablando del logos que se hizo carne. O sea, todo el pensamiento, toda la voluntad de Dios se condensó
en Cristo. Y cuando Él vino, ¿qué vimos? Vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Pero Él nos tuvo que dar a conocer su gloria por medio de su Hijo, porque es que este universo, con todo lo hermoso que es, todo esto que vemos, es el lugar más bajo. Es que es tan bajo que para que Dios pudiera entrar tuvo que despojarse de ser igual a Dios. Es una cárcel, es un lugar bajo, donde no hay luz, donde no hay verdad, donde no hay justicia de Dios, donde no estaba la manifestación de Dios hasta que vino Jesucristo. Es el lugar injusto. Uno mira, por ejemplo, las cucarachas, y un paraíso para una cucaracha, ¿qué es? Es la basura, ¿cierto? Allá, entre más podrido y más feo sea, pues las cucarachas mejor se sienten. Sin ofenderlos, más o menos nosotros somos así. O sea, nosotros aquí, esto es un paraíso para nosotros, pero para Dios es el lugar bajo, donde va a ir a rebajarse. Pues es que imagínese, si usted quisiera meterse allá con esas cucarachas, pues tiene que despojarse, hacerse cucaracha. Si esto tan hermoso es el lugar más bajo, es el basurero, si lo podríamos decir, donde viene el Señor a despojarse de su gloria. Entonces imagínese cómo es el cielo de los cielos, que es el lugar de herencia para el Hijo. Y la Escritura lo va a mostrar como que las calles son de oro, no porque sean de oro, sino porque lo más bajo allá es lo más valioso acá. Entonces, eso fue lo que hizo el Señor. Este universo es donde no hay verdad, ya vimos que no hay verdad, donde no hay vida. No vale la pena aferrarnos a este sistema. Mire, Stephen Hawking en todos sus estudios va a negar la existencia de Dios. Y eso es cierto, porque no es de esa manera que comprobamos a Dios, sino es por medio del Hijo que nos vino a revelar todas las cosas, ¿sí? Porque va a terminar el Padre Nuestro por los siglos de los siglos. Entonces están hablando desde los siglos, son los lugares donde se manifiesta la voluntad de Dios. Por eso hoy estamos mirando, hágase tu voluntad como en el siglo venidero, así también en este siglo, si lo pudiéramos traducir literalmente. Miremos lo que dice Mateo 25, capítulo 34. Entonces el rey dirá a los de la derecha, a su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a heredar? ¿Este siglo? No. Vamos a heredar el reino preparado para vosotros, o sea, el cielo de los cielos es la herencia. ¿Desde cuándo estaba predestinado? Desde la fundación del mundo. O sea, ya estaba estimado que el Hijo iba a venir por acá, se iba a despojar, iba a tomar su lugar de herencia. Entonces hay por lo menos 3 cosas que vino a hacer el Señor para cumplir la voluntad de Dios. La primera era glorificar al Padre. Tenía que glorificar al Padre. Dice que el reino de los cielos fue hecho como herencia para el Hijo. Ahora vamos a ver cómo es que Él va a tomar ese lugar de herencia. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 2. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿por qué fueron creadas todas las cosas? Por el Hijo. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Tacho ahí un momentico. Ahí es la traducción primogénito, ahí normalmente la traducen como el primero de todas las cosas, el primero. Entonces sería como si Él fuera creado, el primero de toda la creación. Pero primogénito, la traducción exacta sería que Él es la causa de todas las cosas, ¿sí? Porque después va a decir también que Él es el primogénito de entre los muertos. No quiere decir que el primero que murió, sino que la muerte tiene su causa en Él, porque Él tenía que venir y degustar la muerte, como decía la Escritura. Era necesario. Colosenses 15 al 17 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, los 2 siglos, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, o todas las cosas en Él tienen sentido. Entonces, como todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, Él va a venir y va a retomar su reino. La vez pasada lo vimos. Ahora ya retomó su reino, ya se hizo su voluntad en los cielos, porque Él ya se sentó en el lugar de herencia. Ahora, ¿dónde está esperando que se haga la voluntad? En la tierra.
Pero el Hijo no quiso recibir esa gloria como la reciben muchos hijos de los ricos, ¿cierto? Que reciben la herencia sin hacer nada, sino que Él quiere glorificar al Padre. Eso es algo de lo que ellos se pusieron de acuerdo antes de la fundación del mundo, porque todo eso existe por ese acuerdo ellos dos. El Padre quiere glorificar al Hijo, dándole un lugar de herencia, pero el Hijo no quiere recibir ese lugar de herencia sin glorificar a su Padre. Sí, es entendible. Miren lo que dice Filipenses 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No pierda de vista esa palabra, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué espera un padre de un hijo? Que sea obediente. ¿Fue obediente el hijo? Fue tan obediente que fue hasta la muerte, y no cualquier tipo de muerte. Aún sabiendo cómo iba a morir, el Señor, una noche antes, dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cómo está glorificando el Hijo al Padre? Pues haciéndose obediente y haciéndose humilde. Dice que haya pues el mismo sentir, debería haber ese mismo sentir en nosotros, que somos creación, que nuestro Creador, una parte de Él no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó y vino y se metió en este basurero, en esta oscuridad donde no hay justicia, donde no hay luz. Mi reino no es de este mundo, dijo el Señor cuando estaba acá. No puede ser su reino. Pero donde yo estoy, quiero que también ustedes estén. Imagínense un padre que está construyendo una finca para sus hijos. Entonces, ¿saben lo duro que es trabajar la tierra? Alguna vez mi suegro sembró papa, y entonces un día nos invitó a ayudar a sacar la papa. Entonces yo veía a las primas de mi esposa, pues que son mujeres de campo, y con ese asadón eso era fácil, y sacaban la mata y las papas. ¿Sí? Entonces, venga, a ver, yo le ayudo. Empezando que a los 10 minutos ya me estaba doliendo la cintura. Y yo creía que eso era de fuerza, entonces y cuando sacaba las papas estaban así partidas por la mitad, con mi suegro: usted no sabe, usted me las está rebanando. Pero es un trabajo que es difícil. Entonces imagínense, un padre le quiere dejar una finca a sus hijos, entonces él hace todo y después ellos vienen a disfrutar. ¿Cómo le daría la gloria al hijo? Pues que se vienen los hijos a trabajar juntamente con él, para que se den cuenta cómo es, y se traen a los nietos también para que vayan mirando cómo es ese trabajo de duro y valoren lo que el abuelo les va a dar. Eso es lo que hizo el Señor, quiso glorificar al Padre de esa manera. ¿Cómo se hizo humilde el Hijo y cómo se despojó de ser igual a Dios? Pues nosotros somos la forma como Él se despojó. Miren lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 27. No pierda de vista lo que acabamos de leer, que Él es la imagen misma de Dios, que es la imagen de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? ¿Dios tiene imagen? No. Sí. Dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen. Ahora entendamos eso. Dice Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, conforme a imagen de Dios lo creó. La imagen ya existía antes de la creación del hombre, ¿sí? Que es Jesús, y nosotros fuimos hechos semejanza de la imagen, para que cuando Él viniera tomara esta forma. ¿Cómo hizo el Señor para despojarse? Pues tomando esta forma. Nosotros somos la forma más pequeña por la que Dios podía rebajarse, porque se hizo en semejanza de hombre. No igual al hombre, pero Él se hizo semejante a los hombres, o sea que se despojó de la gloria de Dios y nos usó como un instrumento para glorificar al Padre. Nosotros fuimos la forma que Él escogió para humillarse. No tomó la forma de ángel, no tomó otra forma. Utilizó al hombre, no utilizó a los ángeles. Entonces la voluntad del Padre era glorificar al Hijo, dándole la herencia, y la voluntad del Hijo era glorificar al Padre. ¿Cómo glorifica también el Hijo al Padre?
Pues que el Padre lo exaltó dándole su nombre, le dio su nombre. Cuando Él recibe su nombre, que no es su nombre sino es del Padre, y si Él es glorificado, ¿quién recibe la gloria? ¿El que me ha visto a mí? Entonces así se están glorificando mutuamente. La voluntad del Padre es que el Hijo tomara el lugar de herencia. El Hijo decide no tomarla directamente, sino que decide hacerse humilde. Y entonces en ese momento crea Dios el universo para que Él pueda hacerse humilde y tomar forma de siervo. En ese viaje de salir del seno del Padre para pasar por este universo y hacerse humilde y tomar su herencia, sucedió algo en el lugar de herencia. En el cielo de los cielos pasó algo, que Dios colocó a los ángeles para que guardaran ese lugar, pero hubo uno que se levantó. No quiso guardar, sino que quiso hacerse igual a Dios. Y dice que por la multitud de sus contrataciones, o sea que no solamente él se levantó, sino que él convenció a otros para que se levantaran en contra de Dios. Entonces él es echado. ¿A dónde lo iba a echar? ¿Cuál era la cárcel? Pues a este universo, al lugar bajo. O sea que este lugar, aparte de ser bajo, es una cárcel. Y él ahora se constituye como es un ángel y tiene más potestad. Por eso dice que toda potestad se va a arrodillar delante de ese nombre. Ellos tienen más potestad que el hombre y va a ser el príncipe de este mundo, dice el Señor. El príncipe de este mundo nada tiene que ver conmigo, pero es el príncipe de este mundo. Por eso es que este mundo es de oscuridad, porque la gente vive tan perdida en esos pensamientos tan raros y no les resplandece la luz del evangelio como dice la Biblia. Pues porque Satanás está ahí. Estoy más contento que tenga sus pensamientos. No, pues la verdad yo, eso del evangelio yo como que no lo creo mucho y yo más bien creo que como que es por acá, haciendo mis ritos y mis cosas. Pues ahí está cumpliendo la voluntad de su padre el diablo. Ustedes son dignos hijos de su padre el diablo porque las obras de él quieren hacer, porque él es homicida desde el principio. La segunda función que viene a cumplir el Señor, la primera era glorificar al Padre. La segunda es deshacer las obras del diablo, porque él intentó dañar ese plan en el cielo y fue echado acá. ¿Y qué intentó hacer? Intentar que el hombre no fuera usado por Dios, porque él sabía, mire, ¿cuál es el problema entre los ángeles y el hombre? Que los ángeles sí conocían el propósito, Dios los dejó guardando ese lugar de herencia, pero el hombre no sabe en realidad muy bien cuál es su función dentro de la voluntad de Dios, porque su comunión con Dios se rompió por el pecado introducido por Satanás. Por eso es que él es homicida desde el principio. Creó el hombre para que de su descendencia viniera el Mesías. Sí es entendible, ¿cierto? Por esa descendencia del hombre va a venir el Hijo de Dios. Va a despojarse de ser igual a Dios. Satanás va a ser echado a este universo. Va a confundir al hombre para que peque de la misma manera en contra de Dios. Porque le va a decir a Eva, sabe Dios que el día que tú comas, ¿por qué te prohibió Dios comer de ese árbol? Porque el día que tú comas vas a ver la diferencia entre el bien y el mal y vas a ser semejante a él. Y va a romper esa comunión entre Dios y el hombre y se pierde esa comunión. Entonces el hombre desde ese momento, ¿qué parte de él murió? Ya lo hemos visto. Pues su espíritu murió, porque le había dado un espíritu y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pero resulta que el hombre ya era un ser viviente en la carne, pero está hablando de la vida espiritual, que se rompe la comunión por el pecado. Todas esas obras que hizo Satanás en el lugar de herencia, porque manchó la gloria de Dios, porque quiso hacerse igual a Dios, miremos lo que dice Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Esa es la cárcel de él. Dice que al final de los tiempos ese ser y los que siguieron serán lanzados al infierno. Por eso en este momento es el príncipe de este mundo. Ahora mire lo que dice Primera de Juan, ahí cerquitica donde está Judas. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para destruir o deshacer las obras del diablo. Ahora mire lo que dice Juan 16:11. De pecado, justicia y juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, ahora ese es el pecado imperdonable, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, ¿sí? De justicia, esa es su gloria, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado.
esta es la cárcel y él ya ha sido juzgado. ¿Qué es lo que le falta a él? Ser condenado. Porque ¿qué pasaría si él lo condenara ya mismo? ¿De qué nos va a convencer? De pecado. ¿Cuál es el pecado que es imperdonable? No creen en él. Sí, porque dice de pecado por cuanto no creen en mí, o sea, en Jesús. Porque para eso vino él, para deshacer las obras del diablo, para que tengamos vida. Este universo va a ser recogido como un pergamino y él va a ser lanzado al lago de fuego y ahí termina todo, ya los que quedan para el cielo de los cielos, los que creen en él. Miremos lo que dice segunda de Pedro, ahí otra vez hacia el final de la Biblia, segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a... Entonces, este tiempo no es tardanza, pero ¿cuál es el temor? Que no alcance la gente, ¿cierto? Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces ahí va a llegar el momento. Entonces ahí entra la tercera parte de la voluntad de Dios cumplida en el Hijo, dar salvación al hombre. Juan 6:39 al 40. ¿Por qué le da salvación? Fíjese que los ángeles que pecaron ya no tienen redención. Ya no se pueden arrepentir, porque ellos sí conocían desde el principio la voluntad de Dios. Nosotros tuvimos la sombra en el Evangelio, en el Antiguo Pacto, la sombra de las cosas venideras, y en el Evangelio se revelan todas las cosas. ¿Cómo funcionaba toda la voluntad de Dios? ¿Por qué el Hijo hizo lo que hizo? ¿Por qué vino? ¿Por qué se levantó? ¿Por qué fue crucificado? ¿Por qué ascendió a los cielos? ¿Por qué tomó su lugar de herencia? Pero ahora nos queda a nosotros, porque en el cielo ya se hizo su voluntad. ¿Dónde falta que se haga su voluntad? ¿Cómo va a ser su voluntad? Dice Juan 6. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. De todo lo que me da. Ya sabemos que ¿cómo le da el Padre al Hijo los que van a ser salvos? Por el testimonio. ¿Cómo le entrega el Padre al Hijo las personas que le van a seguir? Por el testimonio. Porque el Padre está testificando a favor del Hijo. Ya lo vimos, ¿se acuerda? Todo el Antiguo Testamento es el testimonio. La ley de Moisés, los salmos y los profetas están hablando acerca de ¿quién? Del Hijo. Están testificando. Entonces, cuando la persona se acerca a la Escritura y cree por la Escritura, por el testimonio del Padre, entonces él se lo está entregando al Hijo. Y él dice, de lo que el Padre me dé, yo no pierda nada. Solo se perdió el hijo de perdición, pues hablando de Judas el Iscariote, para que se cumpliera la Escritura. Pero de lo que él me da no pierdo yo nada, sino que yo lo resucito en el día postrero. Claro, vamos a morir físicamente, pero espiritualmente no. ¿Por qué nosotros entramos? Porque nosotros fuimos el instrumento por el cual él se despojó. Entonces Dios nos va a dar ese privilegio alto de ser llamados hijos de él también. En eso ya se cumplió la voluntad de Dios, que él se sentó a la diestra de Dios y gobierna a través de la iglesia. Efesios 5, que él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Entonces nosotros estamos aquí terminando de hacer la voluntad de Dios ahora en la tierra. Si la iglesia de Dios no cumple la voluntad de Dios, no le está dando la gloria a Dios, no está haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Mucha gente dice, si me sale este negocio, entonces es la voluntad de Dios. Si no me sale, entonces no es la voluntad de Dios. ¿Qué será la voluntad de Dios? ¿Que compre un apartamento o que compre una casa? ¿O cuál será la voluntad de Dios? ¿Que me case con Juanito o con Perenguinito? No, o sea, Dios le dio una capacidad para usted. Le va a decir, por ejemplo, en el caso del matrimonio, que le hizo la ayuda idónea. Al hombre le dio la ayuda idónea. ¿Quién es la ayuda idónea? La mujer. En alegoría de lo que iba a hacer la iglesia con él, porque él es el novio, nosotros somos la novia, entonces nosotros somos la ayuda idónea. Él ya está en ese lugar y nosotros ahora vamos a terminar de cumplir su voluntad en esta tierra. ¿Cuál es la voluntad? Que yo compre carro, camioneta, que nosotros tengamos vida y la llevemos a otros. Esa es la función de la iglesia, nada más.
ni salir a luchar en contra del homosexualismo, ni darle a usted profecía de que va a tener casa y va a ser prosperado. Ese es el deseo de Dios. Es que mire cómo somos los hombres. Dios dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud así como prospera tu alma. Eso ya lo dijo Dios. Pero viene el apóstol y le pone las manos, amado, mi deseo es que tú seas prosperado. Ay, lloro, ay, es que el Señor ahora sí quiere. Pues, porque tiene que venir un hombre a decirle a usted lo que Dios ya le dijo. Y se lo dice Dios y no lo quebranta, pero se lo dice un hombre y ahí sí es quebrantado. Lo ha leído siquiera. No lo ha leído. Eso es lo que dice, es lo que termina. Busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué vimos que era la justicia? Su gloria. Si buscamos su gloria, todas las cosas van a ser añadidas. Todo es añadido. Si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las otras cosas? Pero ¿cuál es su voluntad entonces? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tener la vida del Espíritu. Que todo aquel que ve el Hijo y cree en Él no se pierda. Eso es con respecto a nosotros, porque ya lo otro, usted no puede darle la gloria a Dios más allá de lo que hizo el Hijo. El Hijo ya le dio la gloria, el Hijo ya deshizo las obras del enemigo, por eso dice que el hombre fuerte ya fue atado y nosotros podemos despojarlo. ¿Sí? Él ya está atado, ya está juzgado, ya no tiene poder sobre nosotros. Ahora nosotros más bien lo despojamos de su propiedad. Entonces, cuando uno le predica a alguien que está bajo ese gobierno, que está bajo oscuridad, que no tiene luz, y voy y le predico y lo rescato, pues lo estoy despojando y tengo esa potestad y de echar fuera demonios, hollar serpientes, aunque tome cosa mortífera no. Hay una iglesia en los Estados Unidos que le sacan el veneno a las serpientes porque la Biblia dice que aunque bebiere cosa mortífera, entonces se la sacan y el que usted quiere pertenecer a la iglesia, beba, y si se muere entonces no era nuestra iglesia. No, quiere decir que ninguna cosa de la oscuridad tiene contra nosotros, no puede, ay, es que me maldijeron, es que me hicieron una brujería, no, eso no tiene potestad sobre usted, porque no, que usted fue lavado por la sangre, usted fue sellado con el Espíritu, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No tenga temor. Si nosotros hacemos la voluntad de Él, es que el tiempo es corto, o sea, no sabemos, ni siquiera los ángeles dicen, saben cuándo Él va a volver por la iglesia, y cuando Él vuelva ya no hay tiempo para el arrepentimiento, ya no más. Si la persona muere sin haber conocido, ya no más, porque la Biblia dice que el hombre muera una sola vez y después sea juzgado. Ya no vale, ya las misas y todo lo que hacen para que las ánimas benditas, no, ya fue juzgado. Entonces el tiempo es hoy, el tiempo es ahora y es corto, porque no sabemos cuándo va a morir la persona, no sabemos cuándo va a venir el Señor. Pero la responsabilidad de hacer la voluntad en la tierra es de nosotros, su iglesia. Entonces clamemos para que nosotros hagamos la voluntad en la tierra como se hizo en el cielo.